Hola, hoy estamos con Juan Carlos Holguín, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento Creo. Juan Carlos, bienvenido, un gusto estar con usted. Muchas gracias, Marisol. Primero quiero conversar sobre el tema de los taxis. Recientemente usted denunció en su cuenta de Twitter que habían sido agredidos su equipo durante la campaña o pre-campaña por los taxistas. Sin embargo, ahí me hace como un poco de ruido porque en las últimas elecciones Creo respaldó a uno de los dirigentes de los taxis para la asamblea. No son esas prácticas las que usted quiere combatir, porque de alguna manera la posibilidad de que los taxistas, los dirigentes de los taxis entren a hacer presión sobre prebendas, usted había dicho incluso que son mafias, ¿no hay ahí un cortocircuito? Y la primera entrevista que tuvimos hace algunos meses, yo decía, empezando este camino, que efectivamente el gobernante que quiera cambiar esta ciudad se tiene que enfrentar a todas las mafias. Y partes de esas mafias son los dirigentes del taxismo, dirigentes que han venido explotando no solamente a algunos conductores, a algunos ciudadanos, sino también han recibido una serie de prebendas en un mercado negro de cupos. Y efectivamente son las incongruencias en una alianza, creo, Suma apoyó al señor Brunis, que también nos amenazó recientemente cuando propusimos hace 3 semanas al bloque de Creo un proyecto de ley para reconocer las plataformas tecnológicas como medios de transporte privados. Y yo creo que eso es lo que hay que desterrar de la política. Yo ahora estoy anonadado de lo que sucede en términos de las mafias en esta ciudad. En el taxismo, por ejemplo, todos los que han negociado cupos o inclusive muchos dirigentes están inclusive de candidatos. Quien nos atacó, la persona de Ecuataxis, la empresa que estaba en el proceso de legalización de cupos, de los últimos cupos por los cuales tenemos 2 concejales con grillete y que ahora recientemente también se legalizaron, el anteayer, más de 12,000 cupos, es candidato a la alcaldía de Quito. Creo que si no entendemos que ese es un mecanismo organizado de poder, no podemos combatir. Y yo creo que hay muchos candidatos que no se dan cuenta que es ahora en la campaña donde tenemos que cortar esos vínculos con estos grupos de poder que le han hecho mucho daño a esta ciudad. Son mafias corporativas. Claro, pero ahí va el mea culpa también como organización política, porque usted dice, esta persona es candidato, es el señor Velázquez, ¿es el apellido? Brunis. No, el que es candidato ahorita a la alcaldía de Quito. Olivio Zarzosa. Sin embargo, él es candidato, pero en paralelo ustedes también tuvieron como creo un candidato. Entonces, no. ¿Dónde está el mea culpa ahí? Porque entiendo que tiene que ver con la alianza, pero también lo aceptaron. Habría habido la posibilidad de que hoy sea legislador y que estas mafias, como usted llame, terminen beneficiando a un grupo muy pequeño que no es la ciudadanía en su mayoría. Entonces, ¿dónde entra el mea culpa ahí como organización política? Yo me afilié a Creo el año pasado, el 7 de marzo, y lo hice precisamente porque si nosotros no entramos, todos los que hacen política de esta forma empiezan a ocupar los espacios que no hacemos. Y por supuesto que Creo tiene que hacer un mea culpa, no solo de ese caso, de las alianzas que hizo, la misma alianza con Suma, pero precisamente es ahí donde tenemos que entrar ciudadanos responsables a hacer política y ocupar los espacios. Y la verdad, yo puedo hacerme responsable a partir del año pasado de lo que he ido eligiendo. Hemos ido trabajando conjuntamente con un equipo de personas de las cuales no dudo en su decencia, en los principios y en la forma de trabajo que queremos para dar un cambio a la política. Ahí entro a otro tema que es importante una vez que usted está pretendiendo llegar a la alcaldía, que es este tema de las alianzas políticas. Se habla mucho del tema de la gobernabilidad, cómo se puede gobernar si es que no se alían con estos grupos que terminan ejerciendo presión. Entonces, de alguna manera, en la precampaña logran acuerdos que tienen que cumplirse una vez llegado al poder. ¿Cómo ve usted ese tema? Coincido plenamente y ese es un error de las últimas administraciones. Dije en la anterior entrevista también, uno gobierna como llega. Y cuando tienes la libertad absoluta de llegar viéndole a los ojos porque no le debes nada a nadie, ni en el financiamiento, ni en pactos de poder por puestos políticos, tú llegas con la meta muy clara de que tienes que romper estas mafias corporativas que han afectado al municipio y sobre todo a los ciudadanos. No son solo los taxis, son algunos sindicatos, es el transporte público de buses, es en la basura. Los minadores son explotados por ciertas familias que están en el botadero de Zambisa. En el Camal hay 16 introductores de ganado para la empresa de rastro metropolitana. ¿Qué significa Son eso? familias que han venido captando poder en ciertos espacios que no nos damos cuenta, pero la alcaldía está secuestrada y por eso tienes que llegar con una total libertad para poder hacer los cambios que tú necesitas. Nosotros no le debemos nada a nadie y tenemos un grupo de concejales que
creo, nos pidió una persona para la reelección y el resto son ciudadanos que hemos venido construyendo este proyecto político de una manera muy responsable para justamente romper eso, inclusive en la gobernabilidad política del Consejo. Otro tema del que usted habla mucho es el tema de las aplicaciones, que usted defiende la posibilidad de que estas aplicaciones funcionen y los taxis sean regularizados, ¿correcto? 100%. Porque hay un tema, la ciudad de hoy ya no es la ciudad de hace 10 años que dejó el general Moncayo. Antes nosotros pintábamos taxis y le poníamos un sello municipal, el famoso cupo, porque el ciudadano necesitaba confianza de tener un transporte seguro. Tú no sabías quién te iba a manejar y por eso el ciudadano lo que hacía era ver si tenía el sello municipal o no. La tecnología es una realidad y más aún en ciudades como la nuestra, que tiene una ventaja comparativa enorme frente a otras, inclusive de la región. Tenemos una penetración de telefonía inteligente de más del 70%, conectividad en los usuarios con plan de data o internet de más del 80%. ¿Y qué sucede en la realidad? Un ciudadano, fruto del mal servicio, de ese servicio análogo, empezó a utilizar las plataformas porque la economía colaborativa es esa. Tú puedes saber quién te trae, te da confianza, califica, sabes cuánto te va a costar. Y alrededor de eso hay que ir encaminados no solamente a reconocer esta realidad sobre la cual un burócrata en un escritorio no puede decidir, acá no entra la tecnología. Son temas que suceden y uno tiene que subirse a la ola de la tecnología con responsabilidad. Pero si no, esto igual te rebasa. Por eso creo que hay que poner las cosas claras, hay que reconocer estos fenómenos y al mismo tiempo hay que ir a una visión de acabar con los cupos. Cuando tú tienes un bien escaso como un cupo, entra la corrupción y tienes compañeros de este grupo de cooperativas que son explotados porque les dicen, ¿quieres un puesto? $20,000 para el cupo. Esos $20,000, ¿a dónde van? ¿A concejales? ¿A ciertas mafias gremiales? Eso no es posible. Pero si no se limitan estos cupos, no hay el riesgo de que haya una explosión de este servicio. Es decir, la cantidad de carros que estén en la ciudad para que una persona se transporte va a aumentar y eso privilegia a este tipo de transporte que ya tiene saturado al parque automotor en Quito. ¿Qué pasa con el transporte público masivo? ¿No debería ser hacia allá la prioridad? ¿Cómo ve usted ese tema? La prioridad de nuestra visión es el peatón y el transporte público. Y nosotros sabemos que en el mediano plazo uno no puede incentivar el mayor uso de autos. Uber y Cabify y otras plataformas no son la solución para la movilidad, pero son una realidad mientras tienes una ciudad que no puede dar un transporte público de calidad. Y no quiere decir tampoco que sean los cupos los que regulen cuántos estudios sean necesarios para el número de unidades en la ciudad. Nosotros necesitamos que el mercado sea el que regule eso. Yo creo en la iniciativa privada y creo que todos tenemos el derecho a un emprendimiento, pero sin mafias y sin ciertos controles que terminan haciendo mucho más daño. Porque el que tiene un cupo en esta ciudad, en el taxismo, tiene un trabajo que considera casi seguro. A mí nadie me puede quitar un cupo porque pagué $20,000 por ese cupo. ¿A quién pagó? ¿Y el transporte masivo dónde entra en esta propuesta suya? Porque el hecho de regularizar... si entiendo bien, ¿no? Es poder regularizar y que tengan las mismas condiciones que tienen los otros taxis. Esa es su propuesta. Es reconocer las plataformas, es reconocer el fenómeno que está sucediendo, reconocerlas como medios de transporte, que un conductor de una plataforma tecnológica no tenga el miedo de que le vengan a extorsionar con una multa por ser, entre comillas, ilegal, que puedan trabajar libremente con ciertas condiciones, que las empresas estén en el Ecuador, por ejemplo, que tú tengas conductores profesionales, que tú tengas vehículos con ciertas características para poder dar un buen servicio y seguro. Y eso creo que implica una regulación. No son regulaciones, son normas que se tienen que cumplir, pero justamente la palabra regularización es algo que en este país deberíamos quitar del vocabulario y especialmente en esta ciudad. Estamos sobreregularizados. Un emprendedor en cualquier lugar tiene regulaciones múltiples. Este preciso lugar tiene que pasar cada año regulaciones de casi 4 entidades municipales. Esa es una ciudad que no le apuesta a la economía naranja, no le apuesta a la productividad y al emprendimiento. Por eso yo creo que a futuro lo que tendríamos que lograr es justamente que se acabe este tema de decir voy a dar cupos. Y logrando esa desregularización, nosotros vamos a tener una ciudad funcionando, un país funcionando, sin mafias. Tal vez yo no lo estoy entendiendo bien, pero esto quiere decir que los taxis que ahorita están funcionando, no como taxis, sino a través de estas plataformas,
podrían funcionar legalmente, porque hoy por hoy no funcionan exactamente, legalmente. Es reconocerles como un medio de transporte privado. Y ese medio de transporte privado tiene que estar en una ley. Por eso nosotros propusimos un proyecto de ley. Porque eso se tiene que discutir en la asamblea y de esa manera nosotros vamos empujando en la ciudad un fenómeno que va a ayudar mucho a la ciudad, a que los ciudadanos tengan, al menos en una transición a nuestra visión de un transporte público moderno, sostenible, seguro, un medio de transporte de confianza y seguro, que sea el ciudadano el que elija. Y ahí la propuesta no es entonces tanto así incentivar el transporte masivo, sino estos de aquí, porque ahí es donde me hace cortocircuito. Si es que se legaliza estos para que puedan funcionar como los otros están funcionando, en las mismas condiciones, ¿qué pasa con el transporte masivo? ¿No se trataría más bien de incentivar que la gente, en lugar de usar Cabify, Uber o cualquier taxi, vaya en bus, en metro? Cuéntenos sobre ese lado de la propuesta. El día de ayer un periodista, colega suyo, Fabricio Vela, ponía en su Twitter: hoy mi hija viajaba en una ecovía y un hombre se masturbó enfrente de ella. Esa niña tiene, a raíz de ese acto el día de ayer, un estigma, una lacra en su vida que le va a durar por muchos años. Ese es el transporte público que nos deja esta y las últimas administraciones. ¿Usted cree que no podemos reconocer que Fabricio pueda tener más confianza en que su hija se transporte en un Uber, con la tecnología, en saber cómo está, con la seguridad, a que se siga transportando en un transporte público que, sin ser demagógicos, ninguno de nosotros va a poder decir: a partir de mayo voy a tener un transporte público de calidad? Eso es una falacia. Nosotros tenemos que por lo menos tener un periodo de negociación fuerte contra esas mafias, inclusive del transporte público y municipal, darle seguridad al transporte público para empezar con una visión muy clara de este incentivo que es la realidad y es la prioridad de nuestros planes de gobierno. En el nuestro específicamente es una visión de que el metro tiene que funcionar, pero para que funcione un proyecto como el metro hay que cambiar absolutamente todo el sistema de transporte de la ciudad. 8 años se han dedicado a hablar del metro, Barrera y Rodas, y en esos 8 años supuestamente dejan una obra casi lista bajo la superficie. ¿Y arriba qué ha pasado? Nada. Ni siquiera nos dejan lo que las ordenanzas desde hace 8 años debían obligar, es decir, al sistema multimodal de transporte, al sistema de caja común, el pago unificado de transporte. No se ha hecho nada y eso nos toca hacer en 3 meses. Este alcalde actual, el alcalde Rodas, tiene la habilidad, además de en su última discusión de ordenanza, decir: a partir del 1 de junio subirá el precio del pasaje. Eso es una irresponsabilidad. Pero cuando uno quiere gobernar esta ciudad y tiene la ilusión de llegar y la película clara de lo que tiene que hacer, sabe que esas son las condiciones contra las que nos enfrentamos. Así que yo tengo el reto de que en un año el transporte público de esta ciudad tiene que ser al menos seguro para las mujeres, que no pasen cosas como la de ayer. El público masivo, por supuesto. Entonces el enfoque también va a estar porque tiene ahí un montón de trabajo. Por un lado, regularizar esto; por otro lado, este tema del transporte público, como usted bien dice, todo este tema de riesgos, porque hay que considerar que el 75% de la población se mueve en ese transporte. Entonces, si, poniendo el ejemplo de la hija de Fabricio, tiene que ir todos los días a la universidad, después de un momento ir en Cabify o en Uber va a representar un presupuesto muy superior que si se moviliza en transporte público por los costos. No todo el mundo puede enfrentar esos costos. Entonces, la propuesta para ese 75% de la población es mejorar el transporte masivo, ¿o cuál es? 100%. Nuestro plan de movilidad es muy claro. Yo le invito a leer, porque nosotros responsablemente preparamos durante 18 meses un plan de gobierno que tiene una visión sostenible de esta ciudad. Nosotros queremos que el transporte público sea la prioridad y para eso tenemos que construir un sistema de transporte público masivo eficiente, seguro, sostenible. Lo hemos dicho, en 10 años todo el patio automotor, al menos del transporte público municipal, tiene que ser eléctrico. Quito tuvo el sistema de transporte público más moderno de la región, el primer corredor ecológico de la región, y el general Paco Moncayo, en campaña, ya tuvo negociaciones con los transportistas. Los mismos contratos de rutas que tenemos que hoy cambiar son los firmados en esa época. Además que no se ha subido la tarifa desde esa época, pero esos son temas que justamente invitan a reflexionar que cuando uno en campaña no corta directamente a manera transparente con estos grupos, uno no va a poder llegar a hacer lo que tiene que hacer para que esta ciudad cambie.
Y esos grupos significan muchos votos, no tiene el riesgo usted ahí de perder y no llegar. Muchísimos votos y muchísimo dinero. Yo tengo un video de un grupo de taxistas que el día que tuvimos este problema que nos decía, si usted ahorita adelante, porque me filmaban, me decía, si usted me dice que no va a reconocer las plataformas, nosotros tenemos 1.200 unidades listas para ayudarle en su campaña desde hoy. Comprométase en el video. Yo quiero entender cuántos candidatos hoy defienden a ciertos grupos. Yo veo a Carlos Brunis en su página de Facebook haciendo campaña por ciertos candidatos. Otros candidatos que tienen publicidad en taxis ilegales. Eso no es coherente con lo que tiene que pasar en esta ciudad para volver a recuperarla. Pero usted tiene que llegar. ¿Cómo salta esto de aquí para poder llegar a donde quiere llegar y hacer todos estos cambios? Porque si bien comprendo el tema de que no se puede negociar por todo esto que estamos conversando, ¿cómo llega si es que tiene que saltarse estos votos y este dinero hacia donde tiene que llegar para hacer los cambios? Porque la mayor cantidad de ciudadanos quiere ese cambio. Porque la mayor cantidad de ciudadanos, ese casi 75% que utiliza el transporte público masivo todos los días, ya no quiere seguir víctima de estos abuseros. La ciudadanía en general pide un cambio de todos estos grupos. Hace pocos días estábamos en un conversatorio en Chilibulo y se paró un niño de 11 años. Tomó el micrófono con mucha responsabilidad y dijo, ¿sabe qué? Quiero pedirles a ver si pueden hacer algo. Yo salgo de la escuela y todas las tardes aquí con mis amigos viene un grupo de gente a drogarse, a vendernos droga. Hay cómo hacer algo. Esas son mafias. Esta ciudad está tomada por cárteles y no hay un alcalde que diga la seguridad sí es mi competencia, porque si yo no puedo dar seguridad como alcalde, fracaso quizás en el principio más básico del derecho a la ciudad que tiene cualquier quiteño en nuestra capital. Otro tema ahí es la fuerza política, justamente para poder manejar todas estas mafias, estos cárteles que usted los llama. En redes, cuando anunciábamos que íbamos a hablar con ustedes, nos decían, me recuerda un poco a Rodas, que era joven, no tenía experiencia en administración pública y que ofrecía un cambio de lo que veníamos viviendo en los últimos 2 periodos. ¿Qué va a hacer usted para poder tener esa fuerza política que le permita llegar a barrer con todo esto? Porque no necesariamente tiene que ver únicamente con el Consejo, que además hay la alta posibilidad de que esté sumamente fragmentado. ¿Cuál es la fuerza política para poder hacerlo? Lo más indignante en esta campaña es que fruto de un mal gobernante como Rodas o como el mismo Correa, que fue un gobernante joven, nos quieran estigmatizar a nosotros. Yo tengo 35 años. De todos los candidatos que están participando ahora, quizás soy el candidato con más experiencia profesional. Soy el candidato que más he creado empresa, que más he creado empleos, que me he formado quizás mucho más que otros candidatos para la administración pública. Soy uno de los pocos que entró a trabajar, tomó la decisión con valentía de entrar a trabajar en una administración municipal. Y cuando uno es emprendedor o a veces tiene ciertas capacidades de administración, el corto tiempo también sirve para saber perfectamente a la maquinaria a la que nos tenemos que enfrentar. Yo espero que después de estos 4 años ningún otro joven preparado de esta ciudad tenga que volver a oír que los jóvenes no estamos aptos para gobernar. Ser joven es una etapa en la vida. Uno, como yo decía siempre, ser joven es una etapa que me toca vivir en este momento. Como a Paco Moncayo, llegar con casi 80 años es una etapa en su vida. Y no por eso es una virtud o un defecto. Es una etapa que si se la toma con responsabilidad y con un equipo de trabajo responsable, equilibrado, con un bloque de asambleístas que te permita tener las leyes que tienes que lograr para que esta ciudad cambie, y al mismo tiempo un equipo de concejales que aquí corrijo, no es que haya alta probabilidad de que esté fragmentado, es una realidad que va a estar fragmentado, pero ahí viene el capital político de un proyecto serio que puede enfrentar desde el primer día justamente ese momento que va a tener, esa coyuntura que va a tener la alcaldía para lograr un capital político fuerte para el cambio en apenas 10 meses. Y para eso el estatuto autonómico es una gran herramienta. Y el suyo, en este caso, una vez que usted llegue, ¿cuál es su capital político? Porque ahí le hago referencia a otras cosas que han dicho algunos candidatos con los que ya hemos conversado. Entonces decían, creo tiene un proyecto político que es el de llevar a Guillermo Lasso a la presidencia. Todo lo que viene alrededor es adorno. Entonces los candidatos de Creo, incluso me parece que Juan Carlos Salinas decía, no hay un proyecto para la ciudad, sino se trata todo de llevar a Guillermo Lasso a la presidencia.
Otros decían los dueños de los partidos. Aquí quien va a mandar va a ser el dueño en el Partido Social Cristiano. Repito lo que ellos decían, Nebot mandará en la alcaldía de Quito, Lazo mandará en la alcaldía de Quito si es que gana Holguín. ¿Cómo es su visión de eso? ¿Tiene usted independencia? ¿Hay dueños de partidos? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo no tengo jefes, yo no le debo nada a nadie y he encontrado una persona como Guillermo Lazo que le abrió la posibilidad de disputar la alcaldía de Quito en el partido más importante que tiene esta ciudad y esta provincia a un joven que supuestamente hoy por hoy sería el más desfavorecido por el perfil para gobernar esta ciudad. Eso es hacer política de manera distinta. Mientras Paco Moncayo toma a Juan Zapata por su popularidad para ir a la prefectura, quien elige como viceprefecta a la hija de un artista, respetando absolutamente el que personas de la farándula preparadas se puedan meter a la política, justamente en la toma de decisiones para saber con responsabilidad quién va a gobernar esta ciudad, marcan la diferencia en proyectos políticos. Yo tengo orgullo de haber entrado a Creo y tengo mucho orgullo de poder estar peleando desde adentro en un partido que me abrió las puertas a mí como testimonio para disputar la alcaldía de Quito, y yo no tengo es decir, más que contar mi historia. Yo estuve considerado para la vicepresidencia de la República con 33 años. Un político que esté pensando en su ego, en su vanidad, no hace eso. ¿Por qué no? Porque yo creo que calcula políticamente si tienes que tener un Mariano Zambrano para llegar, porque me va a generar una estructura de poder para el 21. ¿Y la autonomía? La autonomía. Para que usted pueda tomar las decisiones, porque siempre se ha cuestionado mucho este tema de qué tanta influencia tienen los partidos en los gobernantes. Si es que nos remitimos a lo que pasó en Alianza País, vemos que el partido tenía mucha influencia en los gobernantes locales o a nivel nacional. Es que, en su caso, ¿cuál es la diferencia entre un dictador y una persona demócrata o un estadista es esa. Hay proyectos caudillistas personales que decaen en un populismo barato, y el daño que ha hecho Alianza País y otros partidos de la partidocracia a nuestra sociedad es enorme. Precisamente ahora tenemos la posibilidad, desde Creo, de construir un proceso político serio para Quito. Un proceso político donde la mayoría de candidatos a concejales no vienen del partido, vienen de un proceso ciudadano, de un plan de gobierno. Eso es distinto. Sí tendrá autonomía entonces. Tenemos absoluta autonomía, como la he tenido para elegir mi equipo de trabajo, como la he tenido para generar el proceso de plan de gobierno. Y la verdad, yo tengo una experiencia extremadamente positiva. Yo siempre digo que el mayor reto que tengo yo como generación es justamente hacer lo contrario a lo que otros jóvenes han hecho, que es alejar a mi generación de la política. Hay que meternos. Y cuando me dicen a mí, es un asco, las prebendas, te van a agarrar, no tienes libertad, yo hasta hoy tengo otro tipo de experiencia. Y después de gobernar esta ciudad, yo estoy seguro que vamos a tener un cambio en ese paradigma de la política. Pero quizá tiene otro tipo de experiencia porque no ha estado en política mucho tiempo. Es decir, su paso en la alcaldía de Rodas no fue muy largo. Sí. Ya gobernar 4 años de una ciudad como Quito, que viene además, como usted bien dice, con mafias enquistadas. Hablábamos en la última entrevista que le hice, hablábamos incluso de personas que pueden estar al interior del municipio queriendo sabotar su propio proyecto. Entonces, eso pasa y eso va a pasar, pero yo no es que he estado vinculado a la política desde hace 4 años. Yo he sido una persona muy responsable, no solo en prepararme, sino estar cerca de los procesos políticos, muy cerca de los procesos políticos, y conocer gente muy decente. Yo resaltaba en esa entrevista personas decentes como César Montupa. Ayer yo tuve una experiencia lindísima. Me desperté con un mensaje de César deseándome suerte en la campaña. ¿No es eso digno de resaltar y de hacer público? César ayer nos puso una vara a muchos de los candidatos de empezar abriendo el sigilo de sus cuentas. Yo también lo hice porque creo que ese tipo de política es lo que tenemos que representar una nueva generación. Y estar cerca de la política tiene mucho que ver también con ver los casos excepcionales y que esa luz sea la que te permita a ti seguir un camino bastante sólido. La política, como toda actividad en la vida, tiene personas que se han encaminado hacia el mal y personas que han tratado de ser luz dentro de esa oscuridad tan grande. Yo creo que esos casos de referencia de grandes gobernantes que ha tenido no solo este país, sino el mundo entero, nos permiten pensar que es posible hacer una política distinta. Usted habla de transparencia. Ha habido un tema con Creo que ha sido criticado en
en las últimas semanas sobre el tema del asambleísta Galarza, y ayer también había una discusión que leía yo en redes sobre que algunos asambleístas de Creo se abstuvieron en la votación para llamar a las autoridades a que den explicaciones sobre el cambio en las tasas de interés en las tarjetas de crédito. ¿Eso no muestra de alguna manera que Creo está tendiendo a tener una actitud de fiscalización con los que no son nuestros amigos y con los que son correístas y con los que son oposición? Le pregunto esto porque usted es parte de este movimiento. Por supuesto, yo justo ayer tenía una conversación con algunos miembros de Creo y les decía que me llama la atención que Creo no tenga, por ejemplo, en este momento la discusión desde un comité ético de este tipo de casos. Y eso es lo que se necesita en un movimiento nuevo, empezar a estructurar para tener una política sostenible. Estos casos tienen que ser debatidos con altura en las diferencias desde los comités éticos de los partidos. Que ahorita no hay. Yo lamentablemente no estoy en la directiva, no podría decirle si hay o no hay. Para mí ha sido evidente que no ha existido esta discusión partidaria. Yo creo que la ética y la moral, más allá de que cuando uno interviene en una organización y tenemos principios muy sólidos que deberían generalizar las prácticas, son temas personales. Uno en la práctica, como gobernante también, tiene que llevarse por su moral personal, que es un tema personal. Yo creo que en el caso de Ana Galarza hay una falta ética completa, una falta ética que yo he criticado en otro tipo de políticos. Que sea una falla comparable a cobrar diezmos, me queda la duda. Pero que hay una falla ética, hay una falla ética. Y el partido tendría que haber, como partido, discutido esto. Lo hicieron en la asamblea ayer, por lo que vi en las noticias, el bloque de Creo apoyó justamente en este marco de que finalmente lo de Ana Galarza es una falla administrativa, pero yo creo que esto se tiene que discutir a futuro. Creo que es un partido nuevo, muy nuevo. Y mi reto de afiliarme es ese. Yo creo en los partidos. Por supuesto creo en los partidos porque son la base de la democracia. Caso contrario, tienes un populismo como el de Alianza País, que acabó un sistema de partidos que tenía que ser mejorado, cambiado, pero que finalmente hace un daño a la democracia tan grande que terminamos en una elección con 80,000 candidatos y el partido de gobierno tan fuerte que trató de monopolizar la democracia no existe. De todas maneras, sobre este caso y relacionado absolutamente a la transparencia, quedan hilos sueltos que quizás son los que se deberían discutir al interior del partido, porque hablábamos incluso antes de la entrevista del señor Curuchumbi también y sus posturas. Entonces, ¿cómo se siente cómodo usted dentro de un partido con estas posturas que de alguna manera terminan siendo incluso antiderechos? Entonces, por un lado está este tema de la transparencia que no se logra discutir. No sé si haya los elementos para decir Ana Galarza cobraba diezmos, pero sí ha habido al menos unas preguntas que no han sido respondidas ni siquiera por la comisión y atrás de ellas cierran fila todos los asambleístas de Creo para que, bueno, a ver, tenía un asesor en territorio, pero no investiguemos mucho más si trabajaba o no trabajaba, quién cobraba el sueldo, y se corta el hilo por el lado más débil que son los asesores. Entonces, estos dos temas, por un lado, el asambleísta Curuchumbi, por otro lado, este tema de la transparencia, ¿cómo se siente usted en un partido que, si bien dice usted, todavía quizá tiene mucho por aprender, mejorar como institución y como partido, para que eso no salpique dentro de su propia candidatura y digamos, bueno, a ver, ¿será que nos tapamos cuando mañana hay un escándalo? Pero si son de Creo, no investiguemos mucho, o el tema de derechos, hagámonos los tontos por aquí. ¿Cómo ve eso? Me siento más motivado de cambiar las cosas desde adentro en un proyecto político que tiene falencias, pero que tiene muchos pros y que tiene la posibilidad de construir un proyecto serio para la democracia de este país. Y por eso estoy luchando. Yo no encontré un vehículo electoral para participar, porque es irresponsable quienes dicen hay ciertos partidos que tienen planes. Hay que ver cuáles son las firmas de los nuevos partidos. Recientemente un grupo de periodistas de Teleamazonas volvió a sacar este tema de las firmas de los partidos. Yo lo intenté, Sol. Cuando yo tomé la decisión de vida de hacer política, yo intenté hacer un partido político desde cero. Yo he sido una persona que he trabajado toda mi vida. Desde que tengo 18 años monté mi primera empresa. Pago más impuestos que los otros candidatos juntos y eso puede hablar de lo que yo he podido crear y de mi patrimonio. Yo no pude financiar un proceso de recoger firmas en este país. ¿Por qué? Porque eso es una mafia. Y es una mafia que ha creado los falsos incentivos. Entonces, cuando tenemos un proyecto serio, hay que meterse, hay que mojarse el poncho para poder cambiar las cosas desde adentro. Porque para la democracia es bueno que haya partidos sólidos, grandes, que puedan corregir sus errores. Los partidos, si algo tienen interesante, son
son las discusiones. Yo tengo abiertamente una discusión por muchos principios con el presidente nacional del partido. Es público que el presidente nacional del partido tenía otros candidatos, pero finalmente esas discusiones internas también se las tienen que lograr para que exista una democracia finalmente en el país. ¿Es posible hacer estas discusiones cuando hay posturas tan radicales? Regreso a lo del asambleísta Curuchumbi, porque con otros candidatos hemos también tocado este tema que está en discusión, que la gente está discutiendo, que es el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Veía que le sacaban un tuit viejo a usted sobre una postura de ese tema, y sí nos preguntaban, de hecho había un tuit o alguien por Instagram que nos decía, quisiéramos saber cuál es la postura ahora de Juan Carlos Holguín sobre este tema. Yo creo que, como le decía antes, la moral es un tema personal. Y es un tema personal que no tiene que incidir ni en la vida pública y peor aún en las políticas públicas. La postura personal de una persona tiene que responder también a qué corbata eliges ponerte a la hora de ir a un evento. Y eso es un partido político. Tú tienes que saber que estás coincidiendo con los principios de ese partido y sentirte cómodo. Por supuesto, considero una locura y casi cómico, además de que me parece irresponsable que tengamos asambleístas no preparados para lo que tenemos que hacer. Esa es una realidad y hay que corregirla. Pero finalmente tampoco voy a juzgar la cosmovisión de esa persona. Y yo tengo mis propias creencias, tengo mis propios valores que son míos, son de Juan Carlos Holguín. Yo soy católico practicante y lo digo abiertamente, pero tampoco me siento representado por grupos católicos que me parece que carecen de formación al hablar de ciertos temas. El que me hayan sacado a mí un tuit de hace 5 años, lo primero que me demostró a mí es increíble cómo es la política. Entonces, claro, y la verdad que hay un tema correcto ahí. Uno, cuando decide dar el paso a lo público, uno tiene que estar dispuesto a que le hurguen absolutamente todo. Y hace 5 años mi postura muy clara sobre ciertos temas era una postura sin haber tomado una decisión de participar en la política. Más allá de eso, yo creo siempre, de nuevo, que cada uno es dueño de su moral. Cada uno puede hacer con su vida sexual lo que quiera, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando respete también los derechos y las creencias de los demás. Comprendo, justamente por eso insisto en la pregunta de ahora cuál es su postura sobre el tema que se está debatiendo en la Asamblea, que es el aborto en caso de violación. Yo creo que la violación de niñas es aberrante, es uno de los actos más perversos que puede tener la sociedad en este momento. Ayer precisamente se sacaban nuevas estadísticas de cuántas niñas embarazadas hemos tenido, y eso en sí mismo es violencia. Yo, por principio de vida, creo siempre que hay que defender la vida, pero aquí no es que la víctima, como muchos grupos dicen, es el bebé no nacido, simplemente la niña es una víctima, por supuesto. Ahora, desde la alcaldía yo puedo hacer muy poco sobre estos temas. Claro que sí, pero es importante conocer un poco las posturas de los... Mi postura por eso ha sido transparente. Yo voy a defender la vida. Lo que no voy a permitir... Del aborto en caso yo estoy de en contra del aborto porque creo que la violencia genera más violencia. Eso no quiere decir que cuando hay estadísticas que nos puedan desarmar sobre ciertos temas, no tengamos que lograr, por ejemplo, que en este país no haya más niñas violadas. Y no solamente pasa por un tema del aborto, sí o no. Yo creo que hay muchas cosas desde la política pública que no me toca opinar, porque no estoy ni en la asamblea, ni estoy de candidato presidencial para decir lo que yo haría. Yo finalmente creo que el aborto también es un fracaso como sociedad, al igual que una violación a una niña. Y un embarazo de una niña es otro fracaso como sociedad. Y eso es lo que hay que acabar. O sea, desde su postura sí deberían irse presas por abortar las No, una niña nunca puede estar presa. Y esos son los temas que a mí me cuestan discutir. El tema del aborto, yo quizás la posición más inteligente, clara, objetiva que he encontrado es la de Alfonso Ruiz. Una persona que dice, este es un tema que de verdad hasta un católico practicante no puede encontrar la manera de expresar lo que tiene que hacerlo, porque no solamente que es un erizo con el que te puedes pinchar, está en un conflicto sino con que su postura finalmente, ahí. pero siempre, porque el aborto finalmente es un pecado grave,
Y es un pecado grave, al igual que, por ejemplo, no creer en la inmaculidad de la Virgen. ¿Yo me puedo ir preso por no creer en que la Virgen era inmaculada? No. Y esos temas yo creo que hay que discutirlos desde otro lado, pero tener niñas presas, nunca. Tener mujeres presas en este momento en el Ecuador por abortar, no. Pero entonces, ¿cuál es la postura? No pueden me queda obligar. clara ahí, porque entiendo que usted está a favor de la vida y en contra del aborto. Pero yo voy a defender la vida. Voy a defender la vida. Pero hoy por hoy, yo le tengo que decir, el tema de ir a la cárcel por abortar, me parece que es un tema discutible. Peor aún me parece la obligatoriedad de una ley para que haya un médico que tenga que abortar. Me parece perverso, porque la moral es de cada uno. Y a mí nadie me puede obligar a hacer un acto fuera de la moral. También hay un tema que es mucho más grave en esto. Para un hombre es muy cómodo hablar de esto. Para un hombre ponerse... Yo he vivido 2 casos muy cercanos de aborto, muy cercanos, que me hicieron dudar mucho mi visión de algunas cosas. Yo puedo decir en esos 2 casos muy diferentes además a un contexto social en el que generalmente las personas con más posibilidades pueden abortar clandestinamente en condiciones de seguridad. Pero finalmente Sol, el aborto puede llegar a tener también un daño muy fuerte, pero para un hombre es muy fácil hablarlo. Yo, cuando alguien me escribió en un tweet sobre este mismo tema, y me acuerdo que lo leí, me puse a reflexionar, ¿qué pasaba si es mi hija la violada? Y es mi hija la que está embarazada a los 11 años, mi hija tiene 5 ahora. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Pero el principio de la defensa de la vida a mí me mueve mucho. Y me mueve mucho porque siento que es lo correcto. Porque también ahí hay una vida indefensa. Claro, pero de momento las mujeres están muriendo por los abortos clandestinos. Sí. Es terrible. Es terrible. Pero no tiene una postura muy clara. Yo, la verdad, defenderé la vida siempre. Pero no pueden haber mujeres presas por abortar, como tampoco médicos obligados a hacer abortos. ¿Y ahí cuál es la solución entonces? Yo siempre voy a creer que las políticas públicas que más funcionan son las políticas públicas que ayuden a la educación sexual abierta, sin tapujos y sin mitos. Cuando hablábamos de acceso libre a anticonceptivos, yo creo que esa es una política que se tiene que dar en otras condiciones de hace 5 años, donde en el Ministerio de Salud se robaban hasta los condones. Creo que hay que tomar con responsabilidad la educación sexual, hay que tomar con responsabilidad las políticas de protección, como dice Naciones Unidas, cuando habla justamente de lo que son los casos de violación a menores de edad, de personas que tienen el bebé. El Estado tiene que volcarse a hacer un acto de protección, de cortar el círculo de violencia, porque una niña que es embarazada o que sale embarazada, el aborto tampoco soluciona un círculo de violencia sexual perverso que se da en las familias, que se da por varias condiciones. Pero el nacimiento no necesariamente lo resuelve tampoco, porque hay casos de niñas violadas por los padres, por los hermanos. Es eso, el incesto. Bueno, aquí. Por eso hay que cortar ese círculo. Y ahí es donde este Estado fracasa. Un Estado que además no protege, no da condiciones de oportunidad de crecimiento económico a nadie. Un país desempleado, con violencia de género, un país que tiene tantos problemas sociales, termina teniendo familias hacinadas en sus casas, donde es normal para los niños ver al padre llegar borracho y abusar de la madre, y el hijo después hace lo mismo con su hermana. Y tenemos que cortar eso de raíz. Si yo estuviera de candidato a la presidencia, yo tendría una claridad muy grande sobre la política que quisiera hacer. Desde esta ciudad también, esta ciudad no puede tener una política no puede no tener una política sobre el abuso clara. Justo eso le iba a preguntar, si es que dentro de o que nos cuente más bien, nos desarrolle la idea de cuál es la política con respecto al género. Hemos visto en estas últimas semanas crímenes atroces en contra de mujeres, el
tema de Marta en Ibarra, el femicidio que fue cubierto casi en vivo, el taxista que violaba a las muchachas en el motel y que está libre. ¿Cuál es su política en cuanto a género, para protección de las mujeres, para erradicar la violencia de género? Hablábamos antes de esta entrevista y yo le decía, para los católicos ayer fue un punto de inflexión que espero que abra los ojos a algo. El Papa Francisco evidenció un problema que termina confirmando, además en las culturas católicas que han tenido un tipo de formación mucho más cristiano-religioso, un daño sistémico. Y es que empezando en la iglesia, las mujeres, como dice el Papa, han sido consideradas de segunda clase. Y él ayer hizo público la serie de abusos sistemáticos hacia las religiosas por parte de curas, obispos, abusos sexuales y abusos de trato. Y creo que en esta ciudad al menos hay un problema sistemático cultural de machismo. Y ese problema hay que abordarlo justamente desde una política pública de mucha firmeza hacia la equidad de género. Una ciudad que, por ejemplo, en lo económico, una mujer gana 17% menos que un hombre, es una ciudad injusta, es una ciudad que no mira la equidad. Nosotros hemos propuesto medidas muy claras, empezando por la seguridad en transporte público para que no pasen casos como el de ayer. Una ciudad que tenga un plan de seguridad cuadrante en espacio público sin acoso. Y yo creo que eso pasa por llegar a tener también una mirada de equidad en las fuerzas de seguridad de esta ciudad. La Policía Metropolitana no tiene una política de equidad. Y yo creo que en nuestra sociedad uno de los puntos fundamentales en este momento, porque hay muchos policías metropolitanos que también por su malformación acosan, abusan, es que entren mujeres a la fuerza. Y esa reeducación de la Policía Metropolitana nos va a permitir una política de ciudad mucho más fuerte hacia el acoso, especialmente en espacio público. Después lograr estas medidas de equidad salarial, medidas de equidad también en la estructura municipal, pero también hay que pensar en la acogida. Y ahí viene un proyecto que a mí siempre me encantó. Yo, si de alguien he aprendido y agradezco siempre haber estado cerca en la política muchos años, es Margarita Carranco. Ella está hoy con Paco Moncayo y siempre me ha parecido una de las funcionarias más importantes que tuvo él como concejal, y es cómo esta ciudad podría ayudar en las casas de acogida. Pero esas casas de acogida no pueden estar en la Policía Metropolitana, tienen que estar en la sociedad civil. Y entre las propuestas que usted plantea ahorita es el tema de equidad de género. En su equipo, una vez que usted llegue a la alcaldía, ¿incentivaría eso, que haya 50-50? ¿Cómo sería eso? Yo creo que el 50-50 se lo tiene que dar cuando tienes temas como sucedían antes en la democracia. En las listas habían solo hombres y tienes que generar una política para hacer 50-50. Yo soy una persona que siempre he trabajado más con mujeres que con hombres, porque considero que una persona preparada no tiene una... Es decir, no importa el género, si hay personas preparadas que sean aptas para los puestos. En nuestro equipo actual, inclusive tanto de plan de gobierno, de transición, hay una equidad natural. Porque tal vez yo tengo otros principios. Yo vengo de una familia que tuvo un matriarcado, puedo decir. Mi abuela fue siempre el centro de nuestra familia, fue la que trabajó. Mi abuela es una de esas historias de cómo hay aquí un machismo sistémico y cultural. Mi abuela se quedó embarazada en Ibarra en 1925. Tuvieron que salir toda la familia de Ibarra. Y vino acá, y vino de empleada en un almacén de telas, dio a luz a mi tía mayor. Porque el padre del niño no estaba. No estuvo, nunca estuvo. Pero finalmente la vergüenza de la familia de no poder regresar a Ibarra. Mi abuela trabajó en ese almacén de telas en la Venezuela y Sucre hasta que murió. Bueno, un poco antes salió del centro histórico. Cuando ella cumplió 96 años, murió de 99. Pero mi abuela fue el centro, vivió con nosotros en nuestra familia, en mi casa. Entonces, tal vez eso a mí me hizo concebir las cosas con otra lógica. Sino que estamos en un momento perverso, también fruto de estas injusticias, hay demasiados radicalismos, y creo que es momento de que justamente logremos unos diálogos coherentes para dar soluciones a lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que una mujer en esta ciudad no tiene los mismos
derechos y oportunidades que un hombre, por estos micromachismos. Claro, justo. El otro día tuve un ejemplo de otro que se me viene a la mente. Cuénteme. O sea, que es con mis hijos, por ejemplo. Yo tengo, mi hija le fascina el fútbol. A mí me llama la atención cómo en este país tienes una hija futbolista y automáticamente causa una sorpresa para muchos. Mi hija, en cambio mi hijo el otro día nos contó, alguien, una historia, nos dice, les quiero contar algo gracioso que pasó. Mi hijo tiene 6 años. Empezamos a hacer un juego de roles, un tema educativo, juego de roles, eran roles familiares. Y dice, y el Gabriel se fue directamente a cocinar, porque yo en mi casa cocino, es mi pasión, he cocinado siempre, pero nos felicitaban por esto. Eso es un micromachismo y es un tema sistémico y cultural. Eso hay que ir cambiando. Creo que las nuevas generaciones tenemos esta fuerza de ir dejando esos parámetros que son mucho más dogmáticos y culturales. Justo iba mi siguiente pregunta, la siguiente pregunta que les estoy haciendo a todos los candidatos, a propósito de todo lo que ha pasado en estas semanas. ¿Usted se considera machista? Sí, o sea, la verdad, creo que todos los hombres en algún momento que hemos sido criados en nuestra sociedad, hemos sido criados con estos preceptos. Mi misma abuela, que era feminista, mi abuela fue la primera mujer que manejó en esta ciudad. Y ella contaba la historia cuando le decían, vuélvete a la cocina. Hasta ahora nos dicen eso, no se crea que eso ha cambiado mucho. Pero imagínense. Pero cuando a mí me gustaba cocinar, mi abuela hacía almuerzos familiares los domingos. A mí desde chiquito me encantó cocinar y trataba de entrar y decía, a la cocina no entran los hombres. Mi abuela feminista. Creo que siempre eso en conceptos nos hace ser machistas en algún momento. De niños, yo recuerdo, compañero que no le gustaba el fútbol, cómo actuábamos nosotros como sociedad. Hoy también. A mi hijo no le gustó el fútbol, yo soy futbolero al máximo. A mi hijo le gusta la música, sus mejores amigas son mujeres. Yo digo eso en otro momento de otro padre, te causa una alarma. O sea, la verdad yo pienso en temas que sucedieron en mi mismo entorno. Creo que eso va cambiando también, porque la tecnología, la globalización, el que muchos ciudadanos hayamos podido salir también de esta ciudad, inclusive la migración hacia afuera, siendo que fue uno de las peores tragedias sociales que tuvimos, creo que ayudaron mucho a cambios sociales, antropológicos que pueden ayudar a esta sociedad. ¿Y qué hace usted en su cotidianidad para combatir estos micromachismos que usted mismo dice? Yo creo que la equidad, en todo sentido, desde mi casa hasta en el trabajo. O sea, yo siempre he tenido, como digo, colaboradoras mujeres que nunca ha pasado por mi cabeza decir, es hombre, o la maternidad va a venir. Conozco muchos empresarios que tenían como política no contratar mujeres por el permiso de maternidad. Eso hay que cambiar en el empresariado. Ahí hay cómo hacer políticas de incentivo también hacia el otro lado. A mí me parece que es machista que el padre, y eso que el gobierno anterior sumó algunos días a la maternidad, a la paternidad, porque era maternidad paterna, pero eso debería tener una política de equidad muy simple. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que yo siempre digo, que uno en su espacio como ciudadano puede hacer muchas cosas en su familia. ¿Por qué uno quiere entrar a la política? Porque desde ahí con la ejemplaridad se puede hacer muchísimo más. Otro tema que queremos tocar, ya que estamos en el 8:30, es el tema de cultura. ¿Cuál es su propuesta de cultura para la ciudad? Nosotros hemos visto justo como un ejemplo de lo que significa la economía naranja. La ciudad ha tenido un grave problema de política cultural, y es creer que la política cultural está mezclada con el espectáculo. Esto no es así. Nosotros estamos proponiendo una política distrital de cultura, una política que pueda separar primero la política de cultura, la política pública de cultura en la ciudad, de una oficina de espectáculos, y después aprovechar justamente lo que distritalmente produce la cultura en nuestra ciudad. Y esta política de cultura tiene que estar regada
con un objetivo. La cultura tiene que irse hacia emprendimientos culturales. La cultura tiene que ser economía colaborativa, tiene que ser productiva. La cultura tiene que tener fondos de seguridad. Nosotros cuando decimos que los alcaldes últimos se han lavado las manos del tema de seguridad, pues dicen esa no es mi competencia, uno tiene que ahí entrar con la tasa de seguridad a promover emprendimientos culturales en barrios, emprendimientos deportivos, que yo creo que son las actividades más importantes en nuestras sociedades para hacer cambios, por ejemplo, para la lucha contra las adicciones y el microtráfico. La política distrital de cultura nuestra tiene también la idea de un fondo distrital de cultura. Un fondo distrital de cultura que pueda lograr los mecanismos de incentivo para que los actores culturales de esta ciudad generen emprendimiento. Y generen emprendimiento en unos casos con fondos concursables, no retornables, no reembolsables, y por el otro lado con fondos reembolsables, como cualquier emprendimiento. Hay que generar los incentivos adecuados para que la cultura sea un generador de productividad. Este distrito en el que estamos, La Floresta, es un distrito que un gobierno debió haberlo tomado como política pública de innovación, donde se podía hacer, porque aquí suceden una serie de fenómenos que no hay en otros lugares. Aquí tenemos más de 8 universidades en apenas 1 kilómetro a la redonda. Tenemos al 8,5, pero está aquí también otra gran institución del cine. Están la mayor cantidad de empresas de creatividad en diseño, de arte. La Floresta debía ser considerado justamente este lugar donde ya suceden cosas. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? Dijo, Yachay es mi innovación, desde un escritorio. Cuando uno tiene la posibilidad de ver entornos que puedan prestarse para que la cultura sea un motor de desarrollo económico, tiene que lograr empujar con incentivos desde la administración pública. Y hoy por hoy tenemos una serie de recintos vacíos que deberían ser apoyados por el municipio de Quito para fomentar que hayan emprendimientos culturales como parte de ese motor de la ciudad. Este fondo distrital consta en nuestro plan de gobierno solo para la cultura. Es un fondo distrital de cultura. ¿Que se llena con qué presupuesto? Con un presupuesto del municipio, con una contraparte para ir a una banca de segundo piso con la CFN solo para cultura. Y la idea del Fondo Cultural es que precisamente si nosotros separamos la política de cultura de los espectáculos, si optimizamos lo que la Secretaría de Cultura tiene hoy con 3 entidades que son las fundaciones, especialmente que se llevan casi el 40% del presupuesto de cultura, podemos lograr una política pública sostenible de cultura y de nuevo con una idea muy clara. Nosotros creemos que la tasa de seguridad se tiene que ir a los proyectos culturales en barrios. ¿Y se separan las fundaciones de la...? A ver, sí, pero tiene que reformarse. Las fundaciones tienen que lograr ser sostenibles nuevamente, con apoyo municipal, sí, pero con un movimiento económico mucho más amplio. Si nosotros tenemos un teatro variedades que puede ser un espacio para que Hachihue esté ahí a diario, el teatro variedades no va a estar vacío. Tenemos una serie de recintos que de nuevo están vacíos. Y están vacíos porque también esta ciudad ya en este momento no presenta las condiciones de seguridad para nadie para poder ir a los lugares donde están estos recintos culturales. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma sobre ese proceso de las fundaciones y la secretaría. Pero, ¿para que se separen de la secretaría? ¿O? Sí, tienen que ser sustentables, tienen que ser... Es decir, no se pueden llevar el 40% de los fondos municipales, pero tienen que tener una política de incentivo muy importante, especialmente con el sector privado nuevamente. Nosotros creemos que esta ciudad tiene que tener proyectos para lucha contra las adicciones, microtráfico en barrios que antes veíamos, bueno, lo que hizo Dudamel en Venezuela, pero que hoy lo acaban de hacer en Guaranda. Con la orquesta. La orquesta sinfónica. Y esta es una ciudad que puede tener orquestas sinfónicas con apoyo de política pública municipal, pero también orquestas tropicales. El otro día en una reunión con la Asociación de Orquestas de la ciudad, tú te das cuenta cómo un artista subsiste de lo poco que puede haber muchas veces en las fiestas de Quito. Eso es una barbaridad. Yo el tema del arte lo tengo
lo tengo muy de cerca porque mi esposa es artista, mi esposa es música. Además, música en un entorno extremadamente machista. Ser músico en este país es complejo, ser artista en este país es complejo. Y este país requiere, y esta ciudad requiere un fomento para justamente lograr que la cultura vuelva a ser un motor también de la identidad de los quiteños. Otro tema que no quiero dejar de tocar es el tema de la huella de carbono. ¿Tiene alguna propuesta para reducir la huella de carbono? ¿Cuál es su propuesta ambiental? Sí, nosotros primero que nuestro plan de movilidad tiene esta prioridad que poníamos al principio de llegar a una ciudad hacia el peatón. Una ciudad que pueda tener corredores verdes en la ciudad, empezando por lo que va a ser el trayecto del metro. Vamos a tener estaciones cada kilómetro y medio y la gente va a tener que caminar. Pero ¿cómo camina hoy un peatón sobre la 10 de agosto, sobre donde va la ruta del metro, si no se hizo nada? Veredas compartidas, arborización, y que estos ejes peatonales del metro se vayan enlazando a los ejes peatonales hacia parques de barrios y al mismo tiempo hacia la red metropolitana de áreas verdes. Nosotros creemos que la recuperación del Machángara es una prioridad, que no tiene bandera política. El general Moncayo acertadamente empezó un proyecto con la Corporación Vida para Quito para recuperar el Machángara y llegó el nuevo alcalde. Aquí cada 4 años inauguramos la refundación de la ciudad y lo dejó parado. Eso hay que recuperar. Y tenemos también que parar inmediatamente la explosión urbanística que tiene esta ciudad de inmobiliaria, por ejemplo en el Ilaló. Estos últimos 3 años el Ilaló está casi tomado. Eso hay que pararlo, y hay que pararlo desde una lógica de poder fomentar los mecanismos de uso de suelo correctos en la ciudad, recuperar esa capacidad de planificación de la ciudad, no desde un plan que se queda en un cajón, sino lograr que la gente vuelva a vivir al hipercentro, que vuelva a vivir por donde va a pasar el metro, que pueda caminar, que no necesite un vehículo, que en 10 años el transporte público municipal sea 100% eléctrico. Tuvimos, como decía antes, el sistema de transporte público más moderno de la región, el primer corredor ecológico hace 20 años. Y eso se acabó, a raíz de Roque Sevilla, se acabó. Él nos dejó una vara muy alta y se acabó. Y tenemos ahora buses a diésel del municipio. Entonces, esa recuperación de proyectos nos ayudan a un desincentivo al uso del vehículo particular. Nosotros hemos propuesto la utilización de peajes urbanos como una medida de desincentivo, y al mismo tiempo tenemos una visión muy clara de que esta ciudad, en el problema del manejo de residuos, tiene que empezar un cambio cultural, sobre todo sobre lo que es el reciclaje en esta ciudad. Somos una ciudad extremadamente contaminante, empezando en nuestros hogares. Y si nosotros iniciamos la solución de ese desafío que es el de la basura, tristemente en el año 2019 los candidatos en los debates discutimos cómo recoger la basura en la capital, nosotros vemos ahí una oportunidad de dar 2 soluciones. Uno, reducir los niveles de contaminación de esta ciudad, pero al mismo tiempo generar empleo. ¿Cómo? Quitándole la monopolización que tiene la empresa de aseo y ciertas empresas también que manejan la recolección de residuos en esta ciudad, para empezar un trabajo en casa, que pueda generar empleo, que pueda generar este proceso de manejo de residuos y llegar a, por lo menos, hacer lo que está haciendo Atuntaquio, Otavalo, Cuenca en este mismo año. En 10 años nosotros queremos ser la ciudad más limpia de la región. Otro tema, ya terminando la entrevista, hay 18 candidatos. ¿Usted cree que tiene la posibilidad de ganar? Yo creo que sí. Yo creo que es una elección sobre la que primero hay que hacer una reflexión por parte de todos de por qué hay 18 candidatos. ¿Cuánto daño hizo el correísmo? ¿Cuántos incentivos perversos y equivocados tiene ahora este código de la democracia para que hayan tantos candidatos? Muchos de ellos entrando aquí por negocio, porque de repente cuando yo entré en este proceso, tú te das cuenta que hay una industria que vive de las elecciones. Una industria que de repente cobra comisiones a los medios por la pauta que tú haces. Esos incentivos tienen que ser discutidos. Yo tengo una claridad después de esta elección, y es que muchos candidatos tenemos que lograr que eso cambie. No puede seguir así. Pero por el otro lado, entre 18 candidatos nuevamente,
creo que soy el candidato que más experiencia profesional tiene, candidato preparado. Yo decidí prepararme para ser alcalde de Quito y decidí prepararme académica y técnicamente para hacerlo. Es una elección donde nuestra generación tiene que tener una voz y un liderazgo. Es triste como un fracaso generacional que las opciones, especialmente la del general Moncayo, no por él, porque él es una persona decente, pero que a sus 79 años tenga que volver a la política porque no dejó él mismo un proceso transicional en su propio proyecto político. Eso es un fracaso para la ciudad de nuestra generación y creo que es nuestro momento de encontrar por qué esta ciudad requiere un liderazgo que conozca de innovación, de tecnología, porque la ciudad es otra. Hoy es una ciudad digital, una ciudad que aquí, que en la tecnología, que en el internet, puede encontrar muchos de los cambios innovadores que necesitamos ahora. Terminando con lo que le pregunté la última vez, los errores cometidos en esta última etapa, desde que inició su campaña, desde su lanzamiento, quizá qué errores. El periodo ya está más corto para que pueda elegir con más facilidad. Todos cometemos errores a diario. Como aprendizaje. El propósito de la pregunta es como decir, me equivoqué en esto y he aprendido esto. Yo creo que en la política, especialmente en la campaña, hay que ser más auténtico. No, por ejemplo, porque te dicen ese color no está bien y porque te dicen comunicacionalmente la campaña, no. Yo creo que este es un momento de la autenticidad, de ser como somos, de presentarnos ante los ciudadanos con lo que tú eres. Y creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes. No lo consideraría como error, sino como aprendizaje. De nuevo, creo que la vida es un cúmulo de acierto y error permanente. Muchas gracias, Muchas Juan Carlos. gracias. Le agradezco un Gracias, gusto haber estado con usted, Juan Carlos Holguín de CREF.